Continuando con la materia de teoría del delito, estamos en los sujetos activos del delito. Vamos a pasar a el tema de o la figura del cómplice. ¿De acuerdo? ¿Quién es el cómplice? Bueno, el cómplice realiza acciones secundarias encaminadas a la perpetración del hecho delictivo. ¿De acuerdo? Puede participar moralmente, instruyendo al autor material la forma de ejecutar el delito, ofreciendo su ayuda para su perpetración o impunidad. El cómplice también puede ser material y es cuando le ayuda al autor material del hecho delictivo, presentándole los medios materiales para su realización, o bien interviene en la ejecución del hecho delictivo con actos ajenos a la descripción legal. En el derecho positivo mexicano no se hace ninguna clasificación. Sin embargo, debido a criterios doctrinales, se ha confundido a la complicidad con la coautoría, por lo que es importante distinguir en virtud de que cada figura tiene aspectos individuales que la hacen totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Esta figura se puede sintetizar asentando que el que aporta una parte significativa e indispensable para la consumación sin considerarse autor, es precisamente el cómplice. ¿De acuerdo? Ahora, la figura del encubridor es cuando se oculta a los culpables del delito los efectos, objetos, instrumentos del mismo con el fin de eludir la acción de la justicia. También se manifiesta el encubrimiento cuando una persona auxilia a la gente para aprovecharse de los efectos del delito o alguna ventaja, o el mismo encubridor busca disfrutar de dichos beneficios. Para algunos autores, el encubrimiento es una modalidad de la participación en el delito y otros lo estiman como delito independiente. Nuestra legislación penal divide a este en una doble vertiente. La primera como una forma de participación y la segunda como un delito autónomo. Es en la participación cuando el encubridor, antes de cometerse el ilícito, tiene pleno conocimiento y está de acuerdo en guardar al autor material una vez que éste cometa su delito. Aquí sin lugar a duda, perdón, existe una participación cierta y efectiva en el desarrollo del ilícito y la encontramos prevista en la fracción séptima del artículo 13 del Código Penal, cuando dice que son responsables del delito los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Como delito autónomo, el encubridor se presentará cuando se ignore lo referente a la realización del hecho delictivo y cuando éste ha pasado, se oculte al delincuente. La principal diferencia en estos encubrimientos es en relación con la sanción. Citando un ejemplo, en un homicidio, si fuera encubrimiento como participación, la sanción será mayor que si fuera encubridor como delito autónomo. ¿De acuerdo? Pasamos a la asociación o banda delincuente. Es cuando un grupo de sujetos se une para delinquir, pero esta unión no es ocasional ni por un momento nada más, sino que debe prolongarse el tiempo. ¿Qué quiere decir? Para que sea una asociación se requiere de esta permanencia. ¿De acuerdo? En este sentido, Cuello Calón sostiene los delincuentes para la ejecución de numerosos delitos, como la falsificación de monedas y billetes de bancos, trata de mujeres, estafas, robo, mano armada, entre otros, se reúnen en grupos más o menos orgánicos o menos permanentes. ¿De acuerdo? Estas asociaciones delictuosas han asumido modalidades diversas en los últimos tiempos, como en el caso de la llamada delincuencia, debido a su fortalecimiento económico y aún a su expansión internacional. Eh, Muchedumbre
¿Qué sería el concepto de la muchedumbre? Bueno, es una forma de participación en el delito. Reúne un mayor número de participantes. La muchedumbre, a diferencia de la asociación delictuosa, reúne a varios sujetos sin acuerdo previo. Sus características son heterogéneas, compuestas por individuos de todas las edades, de ambos sexos y de diferentes grados de cultura y moral. Algunos autores sostienen que la muchedumbre no representa ni en sus actos ni en sus manifestaciones el carácter y el temperamento de los individuos que la componen, los cuales individualmente, por regla general, no serían capaces de ejecutar los actos efectuados en el seno de la muchedumbre. En ella, el contagio moral, la sugestión, el espíritu de imitación, arrastran al delito de un modo casi insensible a individuos que de no hallarse bajo este influjo excepcional no delinquirían. Por último, es importante mencionar que en las muchedumbres el problema es la punibilidad. Para determinar a todos los sujetos participantes es muy complicado en virtud de que la intervención de agentes en grandes cantidades, por lo cual no se puede designar de manera precisa y dificulta esta parte a los verdaderos culpables, siendo arduo castigarlos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién podría o podría cometerse o quién podría indicarse como persona jurídica colectiva, también siendo sujetos activos? Dentro de la concepción del sujeto activo en la realización de un delito, así como en la determinación del ser humano como único agente del mismo, surge la inquietud de saber si es posible que una persona jurídica colectiva pueda ser sujeto del activo del delito. Podemos iniciar diciendo que una persona jurídico-colectiva no es un ente físico, sino un ser ficticio creado por el derecho civil para facilitar las actividades de un grupo de personas reunidas para lograr un fin común. Y por otra parte, el sujeto activo de un delito es un ser físico, un ser humano. Si analizamos que en un principio definimos al sujeto activo de un ilícito como un ser con capacidad de razonar y tener voluntad de realizarlo, así como de ser un ente físico, no es difícil precisar que un ente físico o un ente ficticio, mejor dicho, no tiene estas cualidades y por lo tanto no puede ser sujeto activo de un delito. La más certera crítica contra la responsabilidad penal de las personas morales puede resumirse así: la imputabilidad de dichas personas llevaría a prescindir de la persona física o individual que le dio la vida como sujeto sancionable. Por otra parte, la pena que se aplica a la pena que se aplica a la corporación se reflejaría sobre todo a sus miembros, los socios culpables o inocentes, los que integran esa persona ficticia. Recordando que una persona moral o una persona jurídica colectiva es el conjunto de personas físicas. Por eso es que hablan o hablamos de los socios. ¿De acuerdo? Algunos autores señalan que tan sumaria justicia sobre repugnar al positivismo penal moderno repugna también a la equidad y aún al sentido común, a lo que puede agregarse que es imposible considerar como responsable de un delito al miembro de una corporación que no ha podido impedir el acuerdo tomado o que ni siquiera lo ha conocido, que el delito de la persona jurídica no es, en suma, más que el de la individualidad que la compone y que solo por analogía o por peligrosa metáfora puede hablarse de una voluntad, de una conciencia corporativa capaz de distinguir. Sin embargo, es conveniente señalar que en algunas legislaciones de otros países, llámese Inglaterra, por ejemplo, se ha tomado como sujeto activo también a las personas jurídico-colectivas.
Diversos investigadores manifiestan la existencia de la participación de personas jurídico-colectivas al expresarse que el hecho de no podérseles aplicar una sanción como a las personas físicas no las estima de su responsabilidad criminal. No necesariamente se debe sancionar a todos los socios. Se puede sancionar conforme a la participación que hayan tenido en el ilícito penal, basándose principalmente en la imputación legal del hecho delictivo. No obstante, es necesario resaltar que de tomar a las personas jurídico-colectivas como sujetos activos del delito, se estaría violando el principio de la personalidad de la pena, juzgándose a culpables e inocentes sin que importara la justicia. Y si se aplicara la idea de sancionar a los miembros de una persona colectiva, eh, obviamente una persona jurídica colectiva, conforme a su participación en el delito, ya no se estaría juzgando a la persona moral, sino a los individuos o al individuo en particular. Podemos decir que no existe responsabilidad penal contra estas personas y en el supuesto de que cometieran un ilícito, los sancionados serían los elementos directivos, funcionarios, mandatarios, pero como personas, no como ente ficticio. ¿De acuerdo? Asimismo, no es posible decir que los entes jurídico-colectivos se encuentren en la posibilidad de realizar cualquier acto por encontrarse sometidos a otro tipo de legislación, el Código de Comercio, en este caso la legislación mercantil, la cual estipula necesario que desde su constitución hasta los actos realizados a diario sean lícitos y en caso de no cumplirlos, se suspendería o disolvería la misma. Por lo expuesto con anterioridad, podemos afirmar que todo delito requiere el comportamiento humano. Solo podrá hacerlo el hombre individual. No obstante, que en la historia existió esta responsabilidad a la persona colectiva. Actualmente se ha presentado como un tema que ha suscitado diversas opiniones. En el derecho primitivo, más específicamente en la época en que la reacción constituía la llamada venganza, venganza de la sangre, regularmente esta recaía sobre cualquier integrante de la familia a la que pertenecía el autor del hecho ilícito. En el antiguo régimen, los autores de crímenes graves eran castigados con penas que en ocasiones trascendían hasta en sus familias, a los sujetos más próximos, los cuales eran desterrados, privados de sus bienes, tierras o de ciertos derechos. Este tipo de ordenamiento penal se basó en el principio de prevención general y con base en este se esperaba que en el amor a los hijos o a los padres fuera un motivo para que el sujeto activo del delito se contuviera de realizar la acción antijurídica, según algunos autores. En los fueros españoles han sido encontrados vestigios, perdón, de responsabilidad colectiva en las ciudades para el caso de penas pecuniarias para autores insolventes o desconocidos. Estos testimonios los encontramos en el Fuero de León, el cual afirma este tipo de responsabilidad en el del libro de los Fueros de Castilla, en el cual se limita, y por último, en el Fuero de Navarra. ¿De acuerdo? El fundamento de la extensión de la responsabilidad penal a personas distintas del autor del delito que ya se ha dicho que descansa en la prevención general, no es suficiente para justificar este tipo de responsabilidad, pues la prevención general ha de limitarse por el principio de personalidad de la pena, exigencia de un Estado democrático que respeta la dignidad humana. En la actualidad, no se puede aplicar este tipo de ordenamiento jurídico, ya que es imposible añadir a la responsabilidad de una persona individual la de otros sujetos de un mismo grupo. La polémica actual en ese entorno, perdón, o en esas ideas a la aplicación de la pena. Esta se plantea si ha de responder penalmente del delito que cometa el individuo
la persona jurídica, cuando el hecho ilícito interprete como una expresión de la voluntad colectiva.